Los que anhelan el dedazo presidencial. Para varios apasionados de la política, las elecciones intermedias y sus repercusiones futuras aún no terminan. No se trata de si los tribunales electorales de cualquier nivel validarán o no los triunfos conquistados por cada fuerza política contendiente. Quienes siguen en pie de lucha intentando encontrar razonamientos y observar conductas que señalen la vía de la siguiente sucesión presidencial, estudian el vuelo de las aves, las formas del humo, las líneas de las manos de cada político que se mueve un poco, sobre todo si se trata de gente de Morena y sus aliados. Este juego de las adivinanzas fue propio de la política neoliberal, desterrada de la administración pública federal en 2018. Aquellos tiempos donde se iniciaba un trayecto que finalizaba con el destape del elegido por inapelable dedazo presidencial. Los políticos priistas y panistas del pasado comenzaban a tejer telarañas de poder individual a partir de las elecciones intermedias. Para mostrar músculo, arreciaba la lluvia de halagos, demostraciones de afecto y lealtad hacia la figura presidencial, mientras tras bambalinas se libraba una guerra intensa entre todos los presidenciables, en un intento de restar influencia y posibilidad a los demás competidores. Solo uno saldría victorioso de esta batalla. Ese juego entusiasmaba al periodismo convencional. Se intentaba adivinar en cada gesto y acción del presidente la inclinación de la balanza en favor de alguno de los que aspiraban al respaldo final. Había gente versada en la política nacional que tenía ojo para el juego de la sucesión. Fidel Velázquez, líder obrero en la CTM, destapó a varios agraciados que serían presidentes de un país dominado políticamente por el PRI. Pero en tiempos de la Cuarta Transformación es absurdo creer que la ruleta de la política neoliberal continúa vigente. Quienes piensen que el método conservador aplicará en la definición del próximo presidente no entienden que el cambio democrático que está impulsando el presidente López Obrador barre enteramente los mecanismos antidemocráticos del pasado. Se ha dicho que el presidente defiende en este momento a la gente que le es próxima afectivamente. Se pone como ejemplo el caso de su compadre, Félix Salgado Macedonio, a quien respaldó cuando fue atacado por el grupo opositor de Claudio X González. Esto es falso. López Obrador, que está enterado de todo, sabía que se trataba de guerra sucia, propia del periodo electoral. No defendió al candidato de Morena por ser su compadre, impidió que el lodo que lanzaba la oposición ensuciara la contienda electoral en Guerrero. Tan inocente resulta Macedonio de los cargos que se le hicieron durante la campaña que la oposición dejó de presionar y hablar del tema una vez concluido el proceso electoral. Se ha dicho también que la salida de Irma Sandoval de la función pública se debe a que atacó la candidatura de Salgado Macedonio. Eso tampoco es del todo cierto. Irma sale del gabinete presidencial por errores personales, por faltas a las que puede aplicarse la frase que tanto gusta al presidente López Obrador: el poder vuelve locos a los inteligentes. Usó su puesto para fines distintos a los encomendados, y ese tipo de faltas no son permitidas en el entorno del presidente. Si una de esas faltas se apellida Salgado Macedonio, es lo de menos. Hubiera salido igual si el afectado llevara otro nombre. Es la falta administrativa la que conduce a la separación y no el personaje político en cuestión. Hay quienes opinan que el balance de estos ajustes en el gabinete y los resultados de las pasadas elecciones perjudican o benefician a determinados personajes considerados presidenciables. Puede ser que entre ellos haya competencia por posicionarse convenientemente de aquí al 2024. Es algo normal y legítimo. Lo mismo pasa con gente como Fernández Noroña, que ha manifestado su intención de competir por la presidencia del país. Es una aspiración nacida del ambiente democrático que se vive. Qué bueno que Noroña pueda hablar abiertamente de su interés para competir. Está haciendo su trabajo en la Cámara de Diputados y tiene respaldo de un sector social que se identifica con su manera de hacer política. En su momento, el Partido del Trabajo y Morena decidirán si es el candidato que debe competir por el proyecto de transformación en la siguiente elección.
sobre todo tomando en cuenta que el PT casi pierde el registro y ni con Noroña aumentaron su porcentaje de votación, es decir, Noroña no tiene arrastre electoral. Pero todo lo señalado no significa que el presidente esté apoyando o marginando a determinados actores políticos. El interés de López Obrador está enfocado en estos momentos en la consolidación del cambio desarrollado en la primera mitad del sexenio. Para eso trabajó durante décadas. Por ese proyecto renovador ha enfrentado a la mafia del poder neoliberal. Al finalizar su periodo presidencial, López Obrador desea heredar un México revitalizado a todos los mexicanos, un país en donde el regreso del neoliberalismo al poder resulte complicado, y quiere hacerlo heredando instituciones fuertes y leyes firmes que impidan el retorno de la corrupción a la vida nacional. López Obrador quiere un cambio de mentalidad como garantía para la continuidad del proceso democratizador en el país. No quiere pasar el bastón de mando a su delfín, eso no le interesa. Desea que el pueblo de México, maduro políticamente, tome las riendas de su destino, que los ciudadanos sepan separar el grano de la paja. El presidente no va a desatar una contienda interna entre suspirantes. Jamás ha atentado en contra de la democracia, tampoco dará el dedazo neoliberal para definir a su sucesor. Es responsabilidad de Morena y sus aliados, que cuentan con personajes de primer nivel, sacar adelante una candidatura de unidad que convenza a los ciudadanos. Porque al final de cuentas serán los ciudadanos, con esa mentalidad democrática que están haciendo, los que determinen si quienes desean alcanzar el poder son merecedores de la confianza popular, en base a sus trayectorias y resultados personales. Jugar a develar al tapado, señalar que el presidente va con fulanito, opinar que sutanito se movió antes y no saldrá en la foto, es participar en una forma de hacer política propia del neoliberalismo. El presidente no meterá las manos en la sucesión del 2024, como no lo hizo en este 2021. El próximo candidato de la izquierda a la presidencia del país saldrá de las bases de Morena o de la base de sus aliados políticos, no de Palacio Nacional, en un acto de presidencialismo antidemocrático, propio del tiempo de los corruptos. Al tiempo, informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Fuiste tú. Fuiste tú quien luchó por cambiar el régimen de corrupción, antidemocracia, injusticia e ilegalidad que había llevado a México a la decadencia. Fuiste tú quien tocó casa por casa, quien debatió en las aulas, quien caminó por horas, quien nunca se rindió. Fuiste tú quien supo que sin un cambio no había posibilidad de mejores empleos, bienestar, justicia, soberanía, independencia, respeto a los derechos humanos y paz social. Fuiste tú quien cambió este régimen por la vía pacífica y electoral para establecer en México una verdadera democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Fuiste tú quien apostó por la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico y solidario. Fuiste tú quien encabezó junto a millones la lucha por mejores condiciones, por instaurar un verdadero sentido al servicio público. Fuiste tú por la defensa de la soberanía nacional y la independencia, por una nación pluricultural que respete a los pueblos indígenas. Fuiste tú, madre soltera, obrero, universitaria. Fuiste tú, padre desempleado, mujer empresaria. Fuiste tú, hermano del pueblo originario. Tú, activista por los derechos de las mujeres. Fuiste tú, por un nuevo modelo económico que no haga de nuestra explotación su ganancia. Por el respeto a los derechos humanos, la igualdad de derechos y contra la violencia de género. Por el rescate del campo, la soberanía alimentaria. Por un país sin desigualdad, más justo. Fuiste tú quien en julio de 2018 salió a la calle y participó en la votación más grande de la historia de México. Decir gracias sería decir poco. Decir lo logramos sería detenernos. Nos resta decir entonces una sola cosa. La 4T eres tú
todos los días. Somos el cambio verdadero. Por ti, Morena crece. Morena va. Por ti, Morena es el partido de izquierda más grande de Latinoamérica. Los expresidentes de México abusaron de su poder y le hicieron mucho daño al pueblo. Ahora, las y los mexicanos tenemos una oportunidad histórica para detener la impunidad y dar paso a la justicia. Este 1 de agosto participa en la consulta popular. La justicia está en tus manos. Vota sí, juicio a expresidentes. ¿Qué celebra la derecha? Quieren justificar que a base de una promiscuidad política pueden derrotar el avance transformador del país. Pero no. Pensaron que el pueblo ya había olvidado el pacto por México y que al presentar su mezcla PRI, PAN y PRD, reeditarían el pacto contra México. ¿Qué celebra la derecha? ¿Acaso no ven la nueva configuración territorial electoral en el país? Perdieron 13 de las 15 gubernaturas que se disputaron. Perdieron 16 de las 29 capitales de la República donde hubo elecciones. Perdieron 191 distritos de los 300 que se eligieron. Perdieron la mayoría de los congresos locales. No se equivoquen, en esta contienda electoral ganó nuevamente la Cuarta Transformación, se refrendó el liderazgo de la Cuarta Transformación y el presidente de la República. Sigan así, creen que la política es el arte de la simulación. Nosotros nos anclamos en la esperanza. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.